Bienvenidos a un mundo donde la curiosidad no conoce límites y la sabiduría se encuentra en los lugares más inesperados. En las páginas de El viaje de sabiduría de la hormiga curiosa, relatos de aprendizaje y compartir, te embarcarás en una encantadora aventura junto a Andy, una pequeña pero extraordinaria hormiga cuya sed insaciable de conocimiento lo lleva por un camino de descubrimiento, conexión y crecimiento. En un bosque bullicioso lleno del susurro de las hojas, el murmullo suave de los arroyos y las canciones de los pájaros, Andy se destaca como un faro de curiosidad. A medida que te sumerjas en este conmovedor relato, serás testigo de cómo la búsqueda de comprensión de Andy lo lleva más allá de las rutinas de la vida de una hormiga. A través de encuentros fortuitos, observaciones perspicaces y amistades conmovedoras, el viaje de Andy se convierte en un testimonio del poder transformador de la curiosidad y la alegría del intercambio de sabiduría. Con cada giro de la página, serás transportado a un reino donde lo ordinario se vuelve extraordinario, donde las complejidades de la naturaleza tienen lecciones valiosas y donde los lazos de la comunidad se forjan a través del intercambio de conocimiento. Mientras sigues los pasos de Andy, experimentarás el mundo a través de sus ojos y su corazón, obteniendo una apreciación más profunda por la belleza que nos rodea y las historias que esperan ser descubiertas. Únete a nosotros mientras nos embarcamos en El viaje de sabiduría de la hormiga curiosa, relatos de aprendizaje y compartir. Prepárate para quedar cautivado por la curiosidad de Andy, inspirado por su crecimiento y recordado de que la búsqueda de conocimiento es un viaje que nunca termina realmente. Capítulo 1. La hormiga curiosa. En un bosque bullicioso lleno de vida, vivía una pequeña pero curiosa hormiga llamada Andy. Entre sus compañeras hormigas, que estaban contentas con sus rutinas diarias, Andy destacaba por su curiosidad insaciable. Nunca se conformaba con simplemente realizar sus deberes de hormiga, quería saber por qué las cosas eran como eran. Mientras las otras hormigas estaban ocupadas recolectando alimentos y construyendo sus nidos, Andy se detenía para observar las flores que se mecían en la brisa, las gotas de rocío que brillaban en las hojas y el mundo ocupado a su alrededor. A menudo hacía preguntas a sus amigas hormigas y escuchaba sus historias. Su sed de conocimiento era inagotable. A pesar de las burlas, la curiosidad de Andy era un regalo. Veía el mundo de manera diferente, como un lugar de maravillas y posibilidades infinitas. Mientras sus compañeras hormigas pasaban apresuradamente junto a una hoja caída, Andy veía un mundo en miniatura de patrones y texturas. Cuando ignoraban las montañas distantes, Andy se preguntaba qué había más allá de ellas. La curiosidad de Andy no se limitaba al mundo natural. También se preguntaba sobre los sentimientos y sueños de sus compañeras hormigas. Escuchaba atentamente mientras compartían historias de sus viajes y luchas. A través de su curiosidad, formó fuertes lazos con sus amigas, ya que se sentían valoradas y escuchadas. Y así, en el corazón del bosque, la hormiga curiosa Andy emprendió un viaje de exploración y descubrimiento. Sin saberlo, este encuentro fue el comienzo de una aventura transformadora que daría forma a su vida y a la de aquellos a su alrededor. Capítulo 2. El consejo del sabio búho. Una brillante mañana, mientras Andy estaba ocupado observando una fila de hormigas ocupadas llevando alimentos, notó una sombra que pasaba sobre él. Al mirar hacia arriba, vio un majestuoso búho posado en una rama cercana. Sus grandes ojos redondos irradiaban una sabiduría que parecía tan antigua como el tiempo. Este era Oliver,
el sabio búho del bosque. Intrigado por la presencia del búho, Andy reunió su valentía y se acercó a Oliver. Con un saludo respetuoso, dijo: «Hola, señor búho. Soy Andy, la hormiga curiosa. Quiero saber cómo puedo volverme más sabio». Oliver giró lentamente su cabeza para mirar a Andy, sus ojos brillando con una mezcla de amabilidad y diversión. «Saludos, joven hormiga. La sabiduría no se adquiere en un día, sino a lo largo de toda una vida de aprendizaje», respondió Oliver con una voz profunda y reconfortante. Los ojos de Andy brillaron con anticipación. «Pero, ¿cómo puedo empezar?», preguntó ansiosamente. Oliver parpadeó lentamente y luego continuó: «Para volverte sabio, debes abrazar la curiosidad, escuchar las historias del mundo y tener paciencia. El bosque tiene mucho que enseñar si estás dispuesto a prestar atención». Andy asintió, absorbiendo cada palabra como una esponja. «Gracias, señor búho. Recordaré sus palabras». Oliver extendió sus alas, listo para alzar el vuelo, pero antes de irse, ofreció un último consejo: «Recuerda, joven hormiga, la sabiduría no se trata solo de conocer hechos. Se trata de entender las conexiones entre las cosas y encontrar significado en el mundo que te rodea». Mientras Oliver se elevaba en el cielo, Andy sintió una nueva determinación. Escucharía el consejo del búho y se embarcaría en un viaje de aprendizaje, tal como el sabio búho había insinuado. Sin saberlo, este encuentro marcó el comienzo de una aventura transformadora que daría forma a su vida y a las vidas de aquellos a su alrededor. Capítulo 3. Aprendiendo de la naturaleza. Inspirado por la sabia guía del búho y con una chispa de emoción en su interior, Andy emprendió la aventura de aprender de la naturaleza que lo rodeaba. Observó a las criaturas del bosque con nuevos ojos y se dio cuenta de que cada ser viviente tenía su propia historia y lecciones que compartir. Un día soleado, Andy observó cómo un grupo de abejas zumbaban de flor en flor, recolectando néctar con precisión. Quedó fascinado por su laboriosa cooperación y dedicación. Intrigado, se acercó a ellas y les preguntó sobre su trabajo. Las abejas le explicaron cómo transformaban el néctar en miel, un tesoro dulce y valioso. Andy quedó impresionado por la importancia del trabajo en equipo y la contribución de cada abeja al bienestar de la colmena. En otra ocasión, Andy se sentó junto a un tranquilo río, cerró los ojos y escuchó el suave murmullo del agua. Se dejó llevar por el sonido reconfortante y sintió que el río le contaba historias sobre sus viajes y aventuras. En ese momento, Andy comprendió que, al igual que el río, la vida fluía con sus propios caminos y desafíos, y la clave estaba en adaptarse y seguir adelante. Mientras avanzaban las estaciones, Andy observó a las ardillas que se apresuraban a recolectar nueces y bellotas, preparándose para el invierno. Observó cómo seleccionaban con cuidado y almacenaban alimentos para los días difíciles por venir. Andy reflexionó sobre la importancia de la previsión y cómo esta lección de la naturaleza podía aplicarse a su propia vida, ayudándole a enfrentar los desafíos con confianza. A medida que Andy compartía sus observaciones con sus amigas hormigas, sus historias resonaban en sus corazones. Comenzaron a ver la naturaleza que los rodeaba de manera diferente. Las flores eran más que colores brillantes, el río era más que agua corriente y las ardillas eran más que simples roedores.
cada elemento del bosque contenía una lección sobre la vida, y juntos descubrieron que el conocimiento compartido era el tesoro más valioso. Este capítulo del viaje de Andy dejó una huella profunda en su corazón y en el de sus compañeras hormigas. Juntos, exploraron las maravillas de la naturaleza y aprendieron que la observación atenta y la apertura a las lecciones de la vida podían llevarlos a un entendimiento más profundo del mundo que los rodeaba. El viaje de Andy continuaba, lleno de descubrimientos aún más asombrosos por delante. Capítulo 4. Compartiendo con amigos. Armado con la sabiduría que había adquirido a través de sus observaciones y las enseñanzas del búho sabio, Andy sintió una ardiente necesidad de compartir sus conocimientos con sus compañeras hormigas. Creía que el conocimiento debía ser compartido y deseaba que sus amigas experimentaran la misma sensación de asombro y entendimiento que él había descubierto. Reuniendo a sus amigas hormigas bajo un árbol sombreado en un día soleado, Andy comenzó a compartir sus historias. Habló con pasión sobre el trabajo en equipo de las abejas, la perseverancia del río y la planificación meticulosa de las ardillas. Sus amigas escucharon con atención, cautivadas por las palabras de Andy. Imagina, expresó Andy con entusiasmo, si trabajamos juntas como lo hacen las abejas, combinando nuestras fortalezas para lograr cosas extraordinarias. O si enfrentamos los desafíos con la resistencia del río, adaptándonos y fluyendo adelante sin importar los obstáculos que encontremos. Y piensa en cómo nuestro futuro podría ser más seguro si planeamos con anticipación, como hacen las ardillas. Las amigas de Andy estaban inspiradas por sus historias e ideas. Se dieron cuenta de que había mucho que aprender del mundo que las rodeaba, y apreciaron la voluntad de Andy de compartir su sabiduría. La actitud una vez desdeñosa hacia la curiosidad de Andy se transformó en respeto y admiración. A medida que pasaban los días, los amigos de Andy comenzaron a observar la naturaleza de manera más cercana, tal como él lo había hecho. Encontraron belleza en el aleteo de las hojas, patrones en las estrellas y lecciones en los cantos de los pájaros. Comenzaron a ver su hogar en el bosque como un lugar de maravilla y aprendizaje constante. Andy alentó a sus amigas a hacer preguntas y explorar el mundo juntas. Formaron un grupo unido de hormigas curiosas, unidas por su deseo de aprender y crecer. A medida que compartían sus descubrimientos entre sí, su vínculo se fortaleció, y se dieron cuenta de que su conocimiento colectivo era mucho mayor de lo que cualquier individuo podría tener. El bosque resonaba con risas y charlas de estas hormigas curiosas mientras abrazaban su papel de aprendices y maestras. Las historias y lecciones de Andy habían desencadenado una transformación dentro de la comunidad de hormigas, convirtiéndola en un lugar de aprendizaje y sabiduría compartida. Juntos, continuaron explorando, compartiendo y creciendo, dejando una marca indeleble en el bosque y sus habitantes. Capítulo 5. La continuación del viaje de Andy. A medida que las estaciones giraban y el tiempo avanzaba, el viaje de curiosidad y aprendizaje de Andy seguía evolucionando. Había pasado de ser una hormiga curiosa a ser un miembro sabio y respetado de la comunidad del bosque. Su búsqueda de conocimiento lo había llevado a una aventura notable, y aún quedaba mucho por descubrir. La reputación de Andy como fuente de sabiduría se extendió más allá de la colonia de hormigas. Animales de diferentes rincones del bosque buscaban su consejo y compartían sus historias con él. Los pájaros cantaban melodías de gratitud y las ardillas charlaban emocionadas cada vez que Andy pasaba cerca.
El bosque se había convertido en un tejido de conexiones, todos unidos por el hilo de la curiosidad inagotable de Andy. A pesar de su creciente fama, Andy seguía siendo humilde, siempre reconociendo que seguía siendo un estudiante del mundo. Continuaba aprendiendo de las mariposas revoloteando, las hojas susurrantes y los arroyos murmurantes. El bosque se había convertido en su aula, y cada día traía una nueva lección esperando ser aprendida. Los momentos más queridos de Andy eran aquellos que pasaba con sus amigas hormigas. Juntos, exploraron los intrincados diseños de las telas de araña, descifraron los mensajes ocultos en el susurro del viento y se maravillaron con las constelaciones que adornaban el cielo nocturno. Su vínculo se había fortalecido a través de experiencias compartidas, y celebraban el crecimiento y los descubrimientos mutuos. Un día, mientras Andy se sentaba bajo el mismo árbol donde había conocido al sabio búho, reflexionó sobre su viaje. Pensó en las lecciones que había aprendido y las conexiones que había hecho. Se dio cuenta de que la curiosidad era como una llama que nunca se extinguía, siempre instándolo a explorar nuevos horizontes. Y así, con un corazón lleno de gratitud y una mente hambrienta de más conocimiento, el viaje de Andy de aprendizaje continuó. Miró hacia adelante, hacia las aventuras que aún estaban por venir, sabiendo que cada momento contenía el potencial para el crecimiento y la iluminación. El bosque seguía siendo su patio de recreo para el descubrimiento, y el mundo a su alrededor seguía desvelando sus secretos, una revelación a la vez. Mientras Andy seguía abrazando el regalo de la curiosidad, dejó un legado perdurable para las hormigas que seguirían sus pequeños pasos. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de hacer preguntas, observar el mundo con ojos abiertos y compartir la belleza del conocimiento con los demás. Y así, en el corazón del bosque, el viaje de la hormiga curiosa, como el suave susurro de las hojas, continuó resonando, transmitiendo el mensaje de que siempre hay algo nuevo por aprender, sin importar a dónde nos lleve el viaje de la vida.